Bueno, continuando con nuestro espacio, vamos ahora a conversar con un destacado abogado de nuestra ciudad de Santiago de los Caballeros, un hombre que ha sido representante de los abogados, tanto en la asociación como en el Colegio Dominicano de Abogados. Así es que vamos a recibir, como se lo merece, a un gran amigo, un hombre que siempre ha dado la cara por su clase, pero que sobre todo siempre ha estado atento a los asuntos que tienen que ver con el derecho. Es para nosotros un gran placer recibir aquí al licenciado Ramón Monchi Estrella. Buenas noches, Monchi, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenido. Gracias por darnos la oportunidad de comunicarnos con el país, con el mundo y de plantear ideas para el desarrollo tanto de la democracia como del país en sentido general. Monchi, en estos momentos el país está muy atento a una propuesta que el presidente de la República ha planteado, que pretende presentar el próximo 16 de agosto ante el Congreso Nacional, que es una reforma constitucional. Hemos escuchado muchas posiciones encontradas, unos que entienden que es necesaria por lo que él está planteando, otros que dicen que no se necesita porque la Constitución misma ya contiene lo que él pretende aportar, y me gustaría escuchar tu opinión, además de que sabemos que tú has estado muy de cerca con todo este proceso y conoces detalles del mismo. Mira, le hemos dado seguimiento desde hace meses a la propuesta que el presidente de la República va a dar a conocer formalmente el 16 de agosto, planteando un anteproyecto, un proyecto de ley de convocatoria de la Asamblea Nacional Revisora. Estuvimos a principio de la semana que pasó en el Palacio Nacional dentro de los invitados para anunciar en qué consiste la reforma. Debo decir que sí hay una necesidad nacional histórica de modificar la Constitución de la República, y no admitirlo es no vivir los procesos que se han dado en este país. Los principales problemas de la democracia en la República Dominicana y en Latinoamérica se dan en función de la reelección presidencial y la falta de relevo de quienes dirigen, no solamente en la República Dominicana, pero como estamos tratando el caso de la República Dominicana, los problemas que se dieron en 1978, 74, 70, el problema de casi una insurrección en 1990, casi un pacto que evitó una guerra civil en 1994, se da por la reelección presidencial. Perdón, Monchi, pero Entonces, hay que recordar que en el 2003, en el 2010 y en el 2015 hubo también modificación. Entonces, ¿qué es lo que se ha planteado? La República Dominicana desde el 6 de noviembre de 1844 ha modificado la Constitución en 39 ocasiones. 35 de ellas han sido para el tema de la reelección presidencial. Dios mío. Entonces, nosotros no podemos seguir en una incertidumbre de que cuando un presidente de la República se cree, o lo es, que es muy popular, que es imprescindible para su círculo, entonces se modifique la Constitución para esos fines exclusivos. Entonces, el presidente de la República ha planteado un candado de demasiada potencia, que nosotros lo apoyamos, que nosotros lo argumentamos, inclusive. ¿Y en qué consiste ese candado? Que es declarar inmodificable por la propia Constitución, por la propia Asamblea Revisora, el artículo 124, que establece la posibilidad de la repostulación por un periodo al presidente y el nunca más. Es decir, que un presidente de la República Dominicana hacia el futuro y hacia la actualidad solamente tenga la posibilidad de reelegirse
una sola vez. ¿Eso va a quedar sellado ahí ya? Sí, para el siempre. artículo 268 de nuestra Constitución tiene una cláusula inmodificable, lo que le llamamos cláusula pétrea, es decir, una cláusula escrita sobre piedra, inmodificable, que plantea que nuestro estilo de gobierno es democrático, es republicano, es civil, y que la Constitución, ni ninguna reforma puede modificarse para eso. Pero no solamente la República Dominicana, Francia tiene en su Constitución que se prohíbe volver a la monarquía. Es decir, entonces, si otros países desarrollados han sido estables en función de no tener la posibilidad de modificar las reglas de juego, porque yo le voy a decir lo siguiente: si en el año 2002 Hipólito modificó la Constitución para la reelección presidencial y se hubiese existido la figura de referendo, él gana el referéndum. Sí. Y lo mismo hubiese hecho Leonel Fernández en el año 2012. Y lo mismo hubiese hecho Danilo Medina en el año 2015. Entonces no es el problema de referéndum, no es el problema de popularidad. Si el presidente de la República hoy convoca un referéndum para reelegirse, se puede reelegir. se puede, entonces nosotros no podemos tener la norma sustantiva en función de la popularidad de un momento. ¿O que tenga el poder? O del que tenga el poder. Es decir, nosotros necesitamos reglas de juego claras. Yo saludo la actitud, independientemente en otros elementos no pueda coincidir con el presidente de la República, pero saludo el hecho de que es la primera vez en la historia republicana, en la historia democrática de este país, que un presidente con todos los poderes, con toda la posibilidad, se quite poder. Eso es. Es decir, el presidente de la República tiene el 92% de los senadores del país, tiene el 76% de los diputados. En suma, eso te da un 80%, tiene más de 3/4 partes de lo que es la composición de la Asamblea Nacional Revisora, y está planteando una modificación constitucional para 3 elementos. Uno, tener un Ministerio Público mucho más independiente. Y cuando decimos Ministerio Público mucho más independiente, lo que ha planteado el presidente de la República es, primero, que no esté solamente designado por él, que él lo proponga y lo lleve al Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Pero qué es el Consejo Nacional de la Magistratura? El Consejo tiene una composición de 2 jueces de la Suprema Corte de Justicia, de 2 diputados, uno de la segunda mayoría y el presidente, el presidente del Senado y uno de una mayoría, y tiene además al presidente. Quitarle el Procurador General de la República lo deja en 7, es decir, tiene menos poder para decir quién es. Así es. Es una, pero además se está planteando que un requisito fundamental, y es la propuesta del presidente, sea que previo a la selección del Procurador General de la República, no haya tenido militancia en direcciones partidarias, ni notoriedad en el ejercicio de la política partidaria, no haya sido candidato. ¿Qué necesidad se ve? Nosotros hemos tenido, en lo que va de siglo, procuradores generales de la República que responden a los intereses partidarios. Lo tuvimos con Víctor Céspedes en el gobierno del PRD, pero lo tuvimos con Jiménez en los gobiernos de Leonel Fernández, lo tuvimos con Jean Alain y lo tuvimos con Francisco Domínguez, es decir, miembro de los comités centrales y de los comités políticos de los partidos. Eso es lo que ha desprestigiado el órgano persecutor. Pero además se plantea no solamente eso, sino que la Procuraduría General de la República sea tan especializada en lo que tiene que ver con la persecución del crimen y delito, que le quitemos las otras funciones para mandárselo a otras áreas del Estado, como tiene que ver la parte administrativa,
cobrar una multa, administrar una cárcel, darle seguimiento a la política a la elaboración de la política criminal. Es decir, lo que tiene que ver con la persecución es una especialización del Ministerio Público y el presidente se está quitando esa función. Ahora, ¿es una necesidad nacional la unificación de las elecciones? Sí. ¿Por qué? Porque nosotros tuvimos un periodo en el cual las elecciones eran medio tiempo. Era en ese momento en el que se fomentaba el poder local. Así es. Ahora, en 3 meses, tú lo que tienes que es un gasto innecesario. Un gasto innecesario. Ahora que se está hablando de reducir los gastos del Estado, tenemos que empezar por el propio Estado, reducir los gastos, reducir lo que tiene que ver con la cantidad de diputados en el país. Pero hay diputados que ni siquiera hablan, ni siquiera en 4 años, ni siquiera han tomado la palabra. Entonces, ¿por qué tener un órgano tan amplio, que a veces se impide hasta el quórum porque no van? Entonces, hay que reducir y hay que tener una actividad mucho más productiva. Pero, Monchi, en el caso de la cantidad de diputados, no puede ser un número tácito, específico, porque como la población crece, en cualquier momento se le ocurre a ellos mismos elevar de categoría a una provincia, a un municipio, y entonces ahí habría que tener otros diputados. La representación tiene que ser poblacional, sí, hasta ahora es poblacional, pero también no es equitativa, porque hay provincias que tienen menos población que un barrio. Eso es así. Hay diputados que salieron aquí con 1000 y pico de votos, y hay muchísimos que no salimos, que lo triplicamos, que lo cuatriplicamos. Entonces, eso no puede ser. Eso no puede ser, pero no es el hecho, la representatividad no se da por número de personas, se da en función de las ideas, porque tú no puedes decirle a China, que tiene 3000 y pico de millones de personas, que tenga una cantidad de diputados, un parlamento donde no puedan juntarse y no puedan levantar la mano ni contar los votos. Es decir, tú no puedes seguir eso, porque países más grandes que estos tienen menor cantidad de diputados. Entonces, el problema no se da en función de que tú representas tanta gente, no. El problema se da si realmente tú asumes la propuesta de esa gente, si tú cualificas esa dirección del Estado. Entonces, también se plantea, y es una propuesta del presidente, el hecho de que ningún funcionario electo pueda plantear la modificación de la Constitución para su provecho personal. Eso es así. Para su provecho personal. Entonces, todo es quitarse poder. Todo es quitarse poder. Una pregunta, Monchi, que se ha estado diciendo en algunos medios, yo soy de los que creo que no es así, porque las leyes no son retroactivas, y si tú tienes ya algún tipo de beneficio de la ley, no pueden venir y quitártelo con otra ley. Entonces, se ha dicho en algunos lugares que esto podría afectar a Leonel Fernández, porque supuestamente los expresidentes, como el caso de Danilo, no podría presentarse más, porque hay una cláusula en la actual Constitución que así lo establece. Entonces el presidente dijo que esa continuaría, pero hay quienes han dicho como que lo que se pretende es también inhabilitar a Leonel Fernández. ¿Eso es posible? Mira, eso lo primero que no se ha planteado. Es decir, en el texto de la modificación de la Constitución de la República, aquí hay 2 corrientes. Una corriente que plantea que cada vez que se modifica la Constitución es una nueva Constitución. Y otra que plantea que reformas son reformas. Es decir, los aspectos que tienen que ver con lo transitorio existente no se ha planteado su modificación. Es decir, se va a mantener en la propuesta lo que se aprobó en el transitorio de la modificación del 2015. Del 2015, es decir, el presidente Danilo Medina no tendrá la posibilidad de volver a aspirar porque ya hay una constitución que se lo prohibió. Y el presidente, en función de dar mayor garantía, mayor desprendimiento, porque solamente con decir yo no voy ya, pero ha planteado un transitorio que le imposibilite a él ser candidato en el 2028 y tampoco serlo jamás en la historia de la República Dominicana. Podrá ser asesor, podrá ser cualquier otro puesto. Entonces, esa labor de desprendimiento nunca vista en los líderes de este país, un país caudillesco en términos de que la gente
de por vida aspira y nadie se retira. Eso es. Entonces, nosotros tenemos que aplaudirla en un momento que va a resolver un problema. Nosotros estamos viendo lo que ha pasado en todos estos países latinoamericanos con Así confrontaciones, porque hay personas que creen que son eternas. Eso. en los Monchi, pero puestos. hay un tema cultural en este país con el tema de la modificación de la Constitución y que luego que se abre la Asamblea, los legisladores son soberanos de someter, de proponer, de cambiar, porque la propia Constitución así se contempla, o las normas de la Asamblea, y hay quienes dicen, pero eso es hasta que se inicie la Asamblea, cuando comenzó la Asamblea y no se sabe lo que puede pasar. No, eso no es así. No, la ley, la Asamblea la ley que se convoca con una ley de eh, convocatoria que establece la agenda y los puntos a sí, modificar. sí. Usted podrá estar de acuerdo o podrá estar en contra. Sí. Es decir, pero usted no puede agregar No. otra situación, y también esto es parte de un consenso nacional. Es decir, nosotros estamos planteando que hay 3/4 parte de la composición de ese Congreso que responde a una orientación política. Yo no le encuentro ninguna razón, por ejemplo, a ningún diputado que tenga aspiraciones a oponerse a que el presidente se quite el privilegio de reelegirse, o que el presidente le diga, nada más son 2 periodos, usted nada más puede ser presidente por 12 años, hasta en los países donde tienen otro tipo de democracia, como Cuba, por ejemplo, se aprobó que un presidente no puede pasar de 10 años. De 10 años. Nosotros debemos decir que ha sido un anhelo de los sectores más progresistas de este país el problema de ponerle un tope a la reelección presidencial. Fue lo que planteó José Francisco Peña Gómez en su tiempo, fue lo que planteó el mismo Juan Bosch. El mismo Leonel Fernández en el 2015 planteaba el candado. Sí, Y yo me acuerdo hoy de eso. te plantean otra situación. Ahora, ¿existe la necesidad o no? Pregúntenle a la población dominicana si quiere volver a que Jean Alain o una persona parecida en términos éticos pueda ser Procurador General de la República. Pregúntele si la gente está de acuerdo que el Procurador General de la República sea miembro del comité político del propio PRM o de la Comisión Política Ejecutiva, o pregúntele al país si quiere que una persona se eternice en el poder político. O la cantidad de diputados. O pregúntele si la población dominicana quiere que se reduzca la cantidad de diputados o quiere que la aumenten. Monchi, el único escollo que muchos vemos ahí está en ese aspecto de la reducción de los diputados, porque sabemos que hay muchos de ellos que están conscientes que con una menor cantidad que se pueda escoger, es probable que ellos queden fuera. Ni siquiera es el tema central de la discusión de la reforma constitucional. El presidente ha planteado 2 temas centrales, los otros son consensos que han salido de la misma Cámara de Diputados. Es decir, la propuesta de reducción sale del mismo presidente del mismo presidente de los diputados. Entonces, no, pero los 2 puntos esenciales que el presidente de la República ha planteado es el problema de tener un Ministerio Público independiente que no responda al interés político partidario, que lo ha demostrado en estos 4 años que recién culmina, y el problema de no tener la discordia, la discusión permanente de si un presidente se reelige o no se reelige. Estuve escuchando en algunos medios de Santo Domingo que en cuanto a lo de la escogencia del nuevo procurador y el nuevo mecanismo, lo que se pretendía era supuestamente quitarle poder y funciones al Consejo que opera dentro de la Procuraduría para nombrar los fiscales y para supervisar todo lo que es el accionar de la Procuraduría. Me gustaría saber, ¿el Consejo seguiría con sus funciones o hay un cambio ahí también? Tampoco se ha planteado eso. Es decir, son especulaciones de grupos que tienen intereses políticos partidarios y que en la República Dominicana nosotros en vez de ser oposición somos oponente a todo lo que dice el contrario. Entonces, aquí no se ha planteado quitar el Consejo del Ministerio Público. La República Dominicana tiene una forma de selección actual de los
procuradores adjuntos y de los fiscales son por concurso de oposición y van a una escuela para poder entrar y se certifica si cumplen o no cumplen. Lo que se ha planteado es que el presidente de la República, que tiene por la ley, por la propia Constitución, la facultad de designar él solo al Procurador General de la República y a sus adjuntos, le está dando la posibilidad a un órgano colegiado de que así lo haga a propuesta de él. Es decir, que si ese órgano le dice, no, esa persona no califica. ¿Y por qué no una terna, Monchi? ¿Por qué no una terna de 3, por ejemplo? Porque nosotros como país tenemos que observar lo que se ha dado en el hemisferio. Nosotros no podemos tener un contrapoder, un órgano totalmente autónomo. Es decir, no podemos. Fíjate los problemas que surgieron en Guatemala, los problemas que están ahora mismo en Colombia, los problemas que se dan en el Perú. Nosotros necesitamos un espacio que permita autonomía, independencia, pero que garantice la gobernabilidad. Y la función del presidente de la República, cuando hay mucha violencia en la calle, cuando hay muchos muertos, a ver, la misma gente común no dice es culpa del procurador o es culpa de eso, no, este gobierno no controla la delincuencia, no controla. Entonces la función de la política criminal del Estado tiene que hacerlo. Ahora el presidente ha sido certero. Pueden decir que Mira Germán es militante del PRM, pueden decir que Jenny Berenice es militante del PRM, no pueden decirlo. Pueden decir que la gestión de independencia que se ha dado en el Ministerio Público es la misma que se dio en los últimos, en la segunda década de este siglo. No. Entonces, nosotros queremos, y por eso apoyamos la propuesta del presidente, de que eso quede plasmado en la Constitución. Jamás podemos volver a que el Ministerio Público, el órgano persecutor, sea un miembro de un comité político de un partido que responda a los intereses y que le diga a la población, yo renuncié al partido, y cuando sale al otro día asume de nuevo su cargo en el partido político. Usted quiere ser procurador, usted tiene que hacer carrera para ser procurador. Usted tiene que ser independiente. Eso mismo decir, Monchi fue candidato a diputado y mañana quiere ser procurador fiscal. ¿Cómo es eso? Eso mismo, sí. Monchi debieran hacerlo para la Junta Central Electoral también. Entonces, nosotros, y para la Suprema Corte de Justicia, es decir, nosotros tenemos que poner un stop a que todo en este país se decide en función de si fulano me responde a mí o no. Tiene que ser personas con probidad garantizada, personas imparciales, y la mejor forma de ser imparcial es no teniendo compromiso con lo que... Monchi, finalmente, mándale un mensajito ahí, sobre todo a esa población política que tendrá en cierto modo la oportunidad de seguir opinando acerca de esto que el presidente ha planteado. El presidente de la República, Luis Abinader, ha planteado una modificación constitucional que garantizará mayor estabilidad en la gobernanza de este país, que va a impedir el zigzag de si un presidente con todo el poder, con todos los recursos, se quiere reelegir, le va a poner un stop a eso, y se lo está poniendo él mismo. Ningún partido de oposición, ningún diputado puede estar en contra de los avances de la democracia. Es brindar la democracia, lo que ha planteado el presidente de la República, y el pueblo dominicano tiene que apoyarlo en esta gestión de quitarse poder para darle más poder a la ciudadanía. En ese sentido, llamamos a todos los partidos políticos, a todo lo que tiene representación, a debatir, a ver el lado positivo de las propuestas que implican mayor alternabilidad en el poder. Si usted como partido político no está en el gobierno y piensa llegar, es más fácil llegar al gobierno cuando se plantea la alternabilidad como un punto de consenso de que las personas no pueden eternizarse en el poder. Bueno, agradecer al licenciado Ramón Monchi Estrella por esta conversación que ha sostenido con nosotros de este tema, que es un tema sumamente importante para el futuro de la República Dominicana y de mucha actualidad, porque es lo que se ha estado debatiendo en estos días, y que ya en la próxima semana el presidente estará presentando ante el Congreso Nacional su propuesta. Así es que gracias, Monchi, por esta oportunidad de
darnos tu opinión. Y a ustedes agradecerles el que hayan compartido con nosotros esta noche, este programa especial que hemos llevado a ustedes. Gracias por su sintonía. Esperamos el próximo domingo contar de nuevo con ella. Así que feliz resto de la noche. Buenas noches.